Cuando ustedes están buscando, espero que ya encontraron una iglesia bíblica, una de las cosas que uno tiene que buscar es una iglesia que predica, o pastores que son predicadores de un gran Dios, un grande Dios. Yo recuerdo una vez escuchando a John MacArthur diciendo que cuando él estaba en el seminario, él tenía un profesor y en la capilla, los estudiantes, las seminaristas tenían que predicar en la capilla. Y había un profesor, el profesor de predicación que estaba allí en la primera fila. Y ese profesor dijo, si no fue un sermón de un gran Dios, un Dios muy grande, se levantaba y se iba en medio del servicio de la capilla. Y cuando alguien se le preguntó de esto, el profesor respondió, mira, si el predicador no va a predicar de un Dios muy grande, entonces un Dios pequeño no tiene nada que ofrecerme, entonces yo no quiero perder mi tiempo estando allá. Y claro, los seminaristas como, si estás predicando y el hombre se levanta y se va, qué pobrecito. Entonces, qué horrible sería eso. Pero, ¿qué queremos decir cuando hablamos de un grande Dios o un pequeño Dios? Realmente sencillamente lo que queremos decir es un Dios que se revela como todopoderoso, soberano sobre absolutamente todo, inclusive la salvación, la calamidad, etc. Y como el Dios que acabamos de leer en Isaías 40, es un Dios que no necesita a nadie para ser Dios. Un Dios al que nosotros existimos para servir, y no es un Dios que existe para servirnos a nosotros. Un Dios pequeño es un Dios que no es totalmente soberano, no es tan poderoso, es un Dios antropocéntrico o centrado en el hombre que existe solamente para satisfacer mis demandas, para servirme a mí, cuya propia existencia gira en torno de mí. Eso es un Dios pequeño, es un Dios que responde a los problemas en vez de gobernar sobre los problemas. Un Dios pequeño es un Dios que puede ser manipulado a hacer lo que nosotros queremos y que está reaccionando a nosotros en vez de gobernándonos. A veces nosotros decimos, no, yo creo en un Dios grande, yo creo que en un Dios grande y nosotros pensamos esto hasta que llega la prueba o la dificultad y básicamente lo que muchos de nosotros descubrimos es cuando algo mal pasa, nosotros comenzamos desanimarnos, angustiarnos y descubrir que realmente no creemos en un Dios grande en absoluto. Algunos de nosotros diríamos, no, creemos en un Dios que es capaz de muchas cosas grandes, pero la manera que hablamos con Él, la manera que relacionamos con Él y la manera que vivimos y actuamos realmente demuestra que nosotros no creemos en un Dios grande. Hoy yo quiero estudiar un pasaje donde Dios se revela como un Dios muy grande, un Dios muy grande y vamos a estar en 1 Samuel capítulos 4 a 6. Y el hecho que vamos a estar cubriendo 3 capítulos, espero que va a ser fácil tomar notas, pero no voy a poder pasar tanto tiempo con todos los detalles como me gustaría. Pero este pasaje, 1 Samuel 4 a 6, es uno de mis pasajes y mis relatos favoritos en toda la Biblia. Y ustedes dicen que no ni siquiera sé qué está pasando en 1 Samuel, pero espero que después de hoy ustedes van a también enamorarse con este pasaje y el mensaje que nos da. Pero primero, y la idea es que vamos a ver quién es nuestro Dios, y pues es posible que ustedes van a ver, pues la verdad yo necesito arrepentirme de tener un Dios demasiado pequeño, pero también es un recordatorio que para animarnos, para exhortarnos,
del Dios que realmente tenemos en las Escrituras. Pero el primer punto del bosquejo es todo el capítulo 4, y el título de este punto es: Dios es demasiado grande ser manipulado. Dios es demasiado grande ser manipulado. Y comienza el capítulo así: la palabra de Samuel llegaba a todo Israel. Samuel aquí es el profeta de Dios, el último juez de Israel, y es el instrumento de la revelación de Dios para Israel en esta época. Dice: cuando Israel salió para enfrentarse en batalla con los filisteos. ¿Quién son los filisteos? Los filisteos es el gran enemigo de los israelitas, que realmente los palestinos de hoy en día vienen de los filisteos. Los filisteos eran ese enemigo que aparece en Jueces. Sansón luchaba contra los filisteos, y realmente los filisteos siguen siendo un problema para Israel hasta que David les acaba en su totalidad. Más adelante dice: acampó junto a Ebenezer, mientras que los filisteos habían acampado en Afec. Los filisteos se pusieron en orden de batalla para enfrentarse a Israel. Entablado el combate, Israel fue derrotado delante de los filisteos, quienes mataron como a 4,000 hombres en el campo de batalla. Cuando el pueblo volvió al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha derrotado hoy el Señor delante de los filisteos? Entonces, ¿qué pasa? Los israelitas van a la batalla contra los filisteos. No sabemos por qué, no sabemos quién inició la batalla, pero ellos van para luchar contra los filisteos y pierden. Eso es una derrota total. Pierden 4,000 soldados. Y como el pueblo de Dios, ellos están acostumbrados que mira, Dios nos respalda, así que nosotros no debemos perder. Y casi siempre en el Antiguo Testamento, cuando los israelitas pierden una batalla, es porque hay un pecado en su medio. Y entonces ellos no pueden entender, pues, ¿por qué Dios no está respaldándonos? Y ellos correctamente reconocen que es el Señor que nos había derrotado. Ellos reconocieron la soberanía de Dios sobre la victoria y la derrota. Pero ¿sabes qué? Ellos no entendieron por qué. Están preguntando la pregunta correcta. Mira, si perdimos, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? Y realmente, si hemos leído los primeros capítulos de 1 Samuel, ya sabemos qué está pasando. Tienen sacerdotes re malos en los hijos de Elí, y entonces, pues esa es la razón que están perdiendo. Pero ellos no entendieron, pero la verdad no pasaron suficiente tiempo meditando en la pregunta, y de una vez buscaron una solución para el problema. Mira, nosotros perdimos, entonces ¿qué? Tomemos con nosotros de Silo, donde estaba el tabernáculo, el arca del pacto del Señor, para que vaya en medio de nosotros y nos libre del poder de nuestros enemigos. Mira, en este pasaje, capítulos 4, 5 y 6, el protagonista es el arca de Dios. Es el arca. El arca fue construido en Éxodo 25 y 37 y lo pusieron en el lugar santísimo. Ellos pusieron los 10 mandamientos dentro del arca. Y mira, eso es importante. El arca representaba la presencia física de Dios. Y representaba la relación de pacto con Israel. Entonces, aquí tenemos el arca, está en el lugar santísimo. Esto es la presencia de Dios, digamos, para Israel. Éxodo 25, 21 a 22 nos dice: pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré, los 10 mandamientos. Versículo 22:
allí me encontraré contigo, y de sobre el propiciatorio, de entre de los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, te hablaré acerca de todo lo que he de darte por mandamiento para los israelitas. Entonces, ustedes van a encontrarme allí en la presencia del arca, y yo voy a revelarme ahí en la presencia del arca. Y la tapa del arco se llamaba el propiciatorio, porque este lugar sagrado fue considerado el trono del Dios Santo. Eso propiciatorio a veces se refiere como el trono de Dios. Desde aquí, el Señor habló a Moisés desde entre los querubines alados. Aquí era donde se rociaba la sangre de los sacrificios, y donde la misericordia del Señor se dispensaba. Realmente el arca es tan importante porque en ese momento era el único lugar en todo el mundo donde la expiación fue posible a través de los rituales alrededor del arca. Entonces, tampoco esta idea de seguir el arca a la batalla no era eso no fue raro. Si ustedes piensan en el libro de Josué, pensando en cuando ellos atacaron Jericó, ¿qué pasó? Cuando tenían que cruzar el río, el arca entró primero, y después cuando marcharon 7 veces alrededor de la ciudad, ¿qué pasó? Siguieron el arca. Entonces, para ellos eso es probablemente lo que tenían en mente. Nosotros perdimos, ¿sabes qué? Cogimos el arca y la victoria va a estar asegurada. Entonces falta el arca. Versículo 4, el pueblo envió gente a Silo, y trajeron de allí el arca del pacto del Señor de los ejércitos, que está sobre los querubines. Dios aquí, hay una cosa importante, Dios aquí se llama Señor de los ejércitos. Eso es el título para Dios, donde está enfatizando su soberanía total o absoluto sobre absolutamente todo en la tierra y los cielos. Y esto va a ser importante porque Dios soberano sobre absolutamente todo es el tema principal de esta sección. Entonces, en los detalles dice, Dios es el Señor de los ejércitos. Los hijos de Elí, Ofni y Finees, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Y aconteció que cuando el arca del pacto del Señor entró el campamento, todo Israel gritó con voz tan fuerte que la tierra tembló. Y si leemos los primeros capítulos 2 y 3 de 1 Samuel, reconocemos Ofni y Finees como sacerdotes malvados y los hijos de Elí. Pues ellos eran culpables de muchas abominaciones. Si quieren ir a 1 Samuel 2:12, pues realmente cómo escribe de esos hombres, espero que nunca se escribe de nosotros. Dice, eran hombres indignos, no conocían el Señor. En 2:13-16 vemos qué fue su pecado. Ellos robaron comida de los sacrificios que no estaban asignados a los sacerdotes. Los sacerdotes tenían derecho de comer ciertas porciones de la carne, pero lo que estaba pasando es que la gente llegaron con su porción, y cuando estaba allí en la olla, los sacerdotes, Ofni y Finees, solamente se acercaron con su tenedor y dijeron que, muévete, déjame coger lo que quiero. Y la gente a veces dijeron que no, pues eso está mal. Y ellos dijeron, cállate, no, yo lo voy a hacer. Y lo hicieron una y otra vez. Y realmente ellos en 2:17 dice, despreciaban la ofrenda del Señor. La gente están ofreciendo sacrificios, ellos están despreciando los sacrificios en lo que están haciendo. Y 2:22 dice, también se acostaban con las mujeres que servían a la entrada de la tienda de reunión. Eso sería el equivalente hoy del pastor acostándose con mujeres en la congregación, que lamentablemente pasa mucho. Pero eso es lo que esos hombres eran indignos y no conocían al Señor. Y su vida, el fruto de su vida es totalmente mal. Elí confrontaba débilmente sus hijos para sus pecados, pero 2:29 nos dice que Elí compartió en su
en su pecado, pisoteando mi sacrificio y mi ofrenda, y honrando a tus hijos más a mí, engordándose ustedes con lo mejor de cada ofrenda de mi pueblo Israel. Entonces Dios mismo está diciendo, mira, tú, Elí, estás pisoteando mi sacrificio por lo que están haciendo sus hijos, y estás honrando a tus hijos más que yo. En la profecía a Samuel, el niño, ese relato famoso donde está durmiendo en el tabernáculo y escucha la voz y no sabe qué hacer, en 3:11 a 14, esa es la palabra que el Señor tenía para Samuel. Dios dice, yo voy a matar los hijos malvados de Elí, y yo voy a castigar a Elí a causa de la iniquidad de la cual él sabía, pues sus hijos trajeron sobre sí una maldición, y él, Elí, no las reprendió. Pie de página. Eso es una advertencia a todos los padres que no hagan ningún intento de disciplinar ni estorbar los pecados de sus hijos. Básicamente, al dejar sus pecados sin rechistar, estás participando en los pecados de sus hijos. Eso es lo que está diciendo. Él dice, Elí, su pecado fue no hacer nada. No hizo nada. Y Dios dice, yo voy a matar tus hijos, y yo voy a matarte a ti, y yo voy a acabarte toda tu familia como sacerdotes. El arca entonces, con sus sacerdotes indignos, llega al campamento de Israel, y todo el ejército regocija pensando, ahora la victoria está asegurada. El hecho que el símbolo de la presencia de Dios fue acompañado por hombres malvados que no amaban a Dios, incluso lo despreciaba, lo que dice 2:30, es un indicio de lo que es por venir. Hombres malvados no van a escapar por su hipocresía religiosa cuando ellos intentan utilizar a Dios en vez de servirlo. Versículo 6. Al oír los filisteos el ruido del clamor, dijeron, ¿qué significa el ruido de este gran clamor en el campamento de los hebreos? Entonces comprendieron que el arca del Señor había llegado al campamento. Y los filisteos tuvieron temor, pues dijeron, Dios ha venido al campamento. Y añadieron, ay de nosotros, porque nada como esto ha sucedido antes. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a los egipcios en el desierto con toda clase de plagas. Bueno, los filisteos paganos escuchan el ruido y comienzan a decir, bueno, nosotros acabamos de aplastarlos. ¿Por qué están animados? ¿Por qué están tan felices? Y no sabemos por qué, pero aprendieron que el arca de Dios había llegado. Y después entran en pánico, porque este es el Jehová de que ellos han escuchado relatos de él, en particular en Egipto, en los relatos del Éxodo. Y aunque asumen erróneamente que habían varios dioses, porque eran politeístas, ellos conocieron el Dios hebreo, y sabía que él era suficientemente poderoso para destruir la nación más poderosa en esa época que fue Egipto. Y ellos habían escuchado de todas las cosas sobrenaturales que Dios había hecho para liberar su pueblo. Entonces se asustaron muchos. Versículo 9. Cobren ánimo y sean hombres, oh filisteos, para que no lleguen a ser esclavos de los hebreos como ellos han sido esclavos de ustedes. Sean hombres, pues, y peleen. Los filisteos pelearon. Israel fue derrotado, y cada cual huyó a su tienda. La mortandad fue muy grande, pues de Israel cayeron 30,000 soldados de a pie. El arca de Dios fue capturada, y murieron Ofni y Finehés, los dos hijos de Elí. Los filisteos dicen, bueno, ellos tienen Dios, vamos a estar esclavizados, hemos visto lo que pasó en Egipto. Bueno, pues por lo menos no vamos a morir sin pelear, vamos a pelear. Y yo creo que quizás a la sorpresa de todos, ganan. No solamente ganan, es un masacre total. 7 veces más personas están matadas en esta batalla que en la batalla anterior.
Y aquí vemos el cumplimiento de la profecía de Dios contra Elí. Mata a los dos hijos. Mata a los dos hijos. Él está siendo fiel a sus promesas. Y versículo 12 sigue. Y un hombre de Benjamín corrió del campo de batalla y llegó aquel mismo día a Silo, con sus vestidos rotos y polvo sobre su cabeza. Cuando llegó, Elí estaba sentado en su asiento junto al camino, esperando ansiosamente, porque su corazón temblaba por causa del arca de Dios. Pues por lo menos Elí ahora está más preocupado por el arca que sus hijos. Pero igual, así pues, el hombre fue a anunciarlo en la ciudad, y toda la ciudad prorrumpió en gritos. Al oír Elí el ruido de los gritos, dijo: pues, ¿qué significa el ruido de este tumulto? Entonces el hombre se acercó apresuradamente y dio la noticia a Elí. Elí tenía 98 años, sus ojos se habían cegado y no podía ver. El hombre le dijo a Elí: yo soy el que vine del campo de batalla, hoy escapé del campo de batalla. ¿Cómo fueron las cosas, hijo mío?, preguntó Elí. El que trajo la noticia respondió: Israel ha huido delante de los filisteos, además ha habido gran matanza entre el pueblo, también han muerto tus dos hijos, Ofni y Finés, y el arca de Dios ha sido tomada. Pues mal reporte. Cuando mencionó el arca de Dios, no de sus hijos, cuando mencionó lo del arca de Dios, Elí cayó de su asiento hacia atrás, junto a la puerta, se rompió la nuca y murió, pues era entrado en años y pesaba mucho. Él había juzgado a Israel durante 40 años. Su nuera, pues que está chicharrón total, caos total en este momento. Pero ¿sabes qué? Va a ser peor. Su nuera, la mujer de Finés, estaba encinta y a punto de dar a luz, y al oír la noticia que el arca de Dios había sido tomada y que su suegro y su marido habían muerto, eso no es un día tan chévere para ella. Se arrodilló y dio a luz, porque le sobrevinieron los dolores de parto. Al tiempo que moría, ella también muere. Las mujeres que estaban junto a ella le dijeron: no temas, porque has dado a luz un hijo. Ella no respondió ni prestó atención, pero llamó al niño Icabod y dijo: se ha ido la gloria de Israel por haber sido tomado el arca de Dios y por la muerte de su suegro y su marido. Ella dijo: se ha ido la gloria de Israel porque el arca de Dios ha sido tomada. Y versículo 21 nos da básicamente una interpretación de todo lo que ha pasado en esta historia. Por sus pecados, Dios los había rechazado. Y realmente es casi imposible para nosotros sobreestimar el shock que hubiera sido para el pueblo de Israel en eso. En su mente, ellos son el pueblo de Jehová y acaban de perder Dios. Acaban de perder Jehová. ¿Cómo así? Nosotros somos el pueblo de Jehová. ¿Cómo es que podemos perder Jehová? La gloria de Dios seguramente había apartado. Pero ¿sabes qué? No porque el arca fue capturado. El arca fue capturado porque la gloria de Dios ya había apartado de ellos. Pero ¿cómo pasó esta derrota? Ya hemos visto que Dios determina la victoria. Pero aquí vamos a ver una lección importante que Dios mismo está enseñando los israelitas o las israelitas. El Dios del universo está enseñándoles: yo no soy un Dios que tú puedes manipular y torcer para tus propósitos. Él no es un juguete que tú lo puedes usar y jugar con él para conseguir lo que tú quieres. Él es el Dios del universo. Eso es un ejemplo, lo que vimos aquí, de algo que se llama religión de poder. Religión de poder. Eso es un esfuerzo idólatra
de aprovechar el poder de Dios por mis propios propósitos en la tierra. Israel había confundido el símbolo para la presencia de Dios, para la presencia verdadera de Dios, y comenzaron a ver a Dios como una herramienta, un medio para conseguir lo que realmente querían. Lamentablemente, tristemente, esta misma manera de acercar a Dios existe hoy. La gente desea el poder de Dios en vez de Dios mismo. Y muchas veces buscan maneras de manipular a Dios para recibir sus dones y su bendición. Considera todas las imágenes y las estatuas de las religiones católica, romana y ortodoxas. Ellos piensan que las imágenes y las estatuas mismas tienen cierto tipo de poder. Entonces las veneran, las rezan y las adoran. Pero Dios no habita en esos ídolos paganos. ¿Por qué cuando las personas que no tienen ningún interés en seguir a Dios, ni vivir por Dios, de repente peregrinan, suben 3 cruces o se arrastran de rodillas ensangrentadas a un sitio santo durante la Semana Santa? ¿Por qué? Porque ellos creen que lo que están haciendo va a obligar a Dios que haga algo que ellos quieren y que Él va a darles algo por hacer todo eso. Ellos no quieren Dios, ellos no quieren su señorío, ellos quieren provecho o beneficio propio. ¿Cuántas personas, otra manera que intentamos manipular a Dios, cuántas personas han hecho votos personales a Dios si solamente te diera lo que tú quieres? Bueno, Señor, si tú me ayudas a pasar ese examen, yo voy a visitar la Basílica en Buga. Dios, bendice este negocio en mi empresa y yo te voy a dar 15% de las ganancias. Dios, sáname de esta enfermedad y yo voy a comenzar a asistir a la iglesia y poner mi vida en orden. ¿Cuántas veces o cuántas personas han dejado una Biblia abierta en su casa, en un atril, abierta a un salmo, a un pasaje clave? No están leyendo la Biblia, esa Biblia no sirve en ningún propósito, solamente para poner allí en su atril, en su hogar. O cuántas personas han puesto una estatua de María o Jesús en su carro, en su empresa, pensando de simplemente tener la Biblia así abierta, simplemente tener la cosa o la imagen en su carro, en su empresa. Eso va a llevar bendición y eso va a llevar cosas buenas para ellos y protección. Pues esperamos que nosotros, siendo un IBCC, decimos que no, pues eso es puro paganismo. Nosotros ya no hacemos eso. Quizás antes yo lo hice, pero no, yo soy demasiado más avanzado en mi fe cristiana para hacer eso. Esos son muy paganos. Pero ¿sabes qué? Ahora pensamos en algunas tácticas de manipulación cristianas. ¿Qué es detrás de las vigilias de 24 horas? ¿Es un deseo fuerte para conocer a Dios y suplicarlo en un tema? ¿O a veces es como, no, si orquestamos y organizamos un evento así, Dios está obligado a responder a nosotros? O el ayuno. Pues yo no sé por qué eso no pasó. Yo ayuné y nosotros pensamos en ayunar que Dios está obligado a darme lo que estoy pidiendo. Suena santo. Realmente es manipular a Dios. Nosotros muchas veces cuando las cosas son malas en la vida, nosotros de repente sentimos la necesidad de orar, leer la Biblia y tener un devocional diario. Aunque cuando las cosas eran muy chéveres y buenas, pues yo no tenía tantas ganas de hacerlo. Pero ahora que las cosas son malas, voy a leer, voy a orar, voy a hacer una devoción familiar. Mira, la oración
O a veces la gente dice, pues la verdad, la vida va mejor cuando yo leo la Biblia. Entonces, mire, los días que no tengo mi devocional en la mañana, pues muchos problemas. Entonces, yo prefiero tener mi devocional en la mañana porque realmente el día se me sale mejor. Bueno, oración, tiempo en la palabra, devociones diarias, son cosas buenas. Pero ¿qué es la razón por qué hacemos las cosas? Estamos orando, leyendo y haciendo esas disciplinas espirituales porque deleitamos en conocer a Dios, porque queremos conocerlo más y amarla y adorarla, o estamos usando esas disciplinas como una manera de asegurar bendiciones espirituales. ¿Cuántas veces ustedes han escuchado, si oras en el nombre de Cristo Jesús, o si tú agregas la frase, lo cubre con la sangre de Cristo, que tú vas a estar garantizado a recibir lo que tú quieres? Muchas veces usamos Dios o el nombre de Dios como un amuleto o un comodín para conseguir lo que yo quiero. Pues, si somos honestos, probablemente la manera más común de tratar a manipular a Dios es a través de los diezmos y dar dinero. Innumerables personas han asistido a iglesias y dado dinero, no de un corazón generoso, pero ellos están esperando sembrar su semilla para recibir algo favorable para ellos. Un negocio favorable, un mejor carro, una mejor casa, etc. Y cuando esta manipulación espiritual de Dios no sirve, ¿a quién echamos la culpa? La fe débil. El problema es que tú no tenías fe. Pero ¿sabes qué? Nosotros somos tan pecaminosos, a veces la fe misma es lo que usamos para manipular a Dios. Pues yo pido algo y no pasa, y nosotros preguntamos, ¿pero por qué no? Yo tuve fe. Entonces ¿por qué el Señor no me dio? No seas engañados. Esto no es fe. Eso es sino superstición, brujería, digamos. Cuando nosotros, israelitas o cristianos, actúan de esta manera, nuestra preocupación no es buscar a Dios no es buscar a Dios, sino controlarlo, sino no someterlo a Él, sino utilizarlo para mis propósitos. Entonces, preferimos unas cosas magias religiosas, preferimos la magia espiritual que la santidad. Estamos interesados en nuestro propio éxito, no el arrepentimiento. No sean engañados. Dios, nadie se burla, y Él nunca va a permitir que lo usemos como una herramienta para alimentar tus deseos carnales. Él no es un amuleto. Él es el Dios del universo que exige mi lealtad y mi devoción. Cuando tú lees la historia, a veces es posible pensar, bueno, si la presencia de Dios fue representado por el arca, entonces ¿por qué Él iba a permitir que se la robaran? Porque si roban el arca, eso va a parecer muy mal en Dios, como ese es débil. El capítulo 5 responde a esa pregunta. Entonces, en capítulo 4, Dios es demasiado grande ser manipulado. Pero en capítulo 5, Dios es demasiado grande ser vencido o derrotado. Capítulo 5. Los filisteos tomaron el arca de Dios y la llevaron de Ebenezer a Asdod. Entonces los filisteos tomaron el arca de Dios y la introdujeron en el templo de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Los filisteos, jactándose de su victoria, ponen el arca en el templo de su ídolo falso que se llamaba Dagón. En aquella época, las naciones paganas creyeron en algo que se llama deidades regionales. Es decir, yo soy filisteo, mi Dios es Dagón. Tú eres asiriano y tu Dios es no sé quién. Y si los filisteos ganan
los asirianos, eso significa que mi Dios es más poderoso que tu Dios. Vemos esto en varios lugares en las escrituras cuando la gente habla así. Bueno, nosotros ganamos, así que nuestro Dios es mejor que tu Dios. Entonces eso fue la idea. Entonces, al ganar la victoria sobre otra nación o reino, tu Dios es mejor, más poderoso, más fuerte. Entonces, cuando ellos ponen el arca al lado de la estatua de Dagón, básicamente lo que están declarando es que Dagón es más potente y más poderoso que el Dios de los hebreos, Jehová. Y Dios permite esta opción cuando permitió que el arca sea robada. Era el riesgo que corría, pero a veces parece como un gran riesgo solamente para mostrar a los israelitas que no pueden manipularlo o controlar el Todopoderoso. Como un comentarista dijo, Jehová está listo a sufrir vergüenza en vez de permitirte pensar que tu relación falsa de manipulación con Él está bien. Y Jehová puede permitir que tú estés muy decepcionado con Él si te va a despertar al tipo de Dios que realmente es. Aquí es donde se pone muy interesante la historia. A la mañana siguiente, capítulo 5, versículo 3, cuando los de Asdod se levantaron temprano, vieron que Dagón había caído rostro en tierra delante del arca del Señor. Dios, en su demostración de su superioridad sobrenaturalmente, tumba el ídolo de Dagón, de tal manera que ahora el ídolo de Dagón está prostrada delante del arca, como así que se inclinara ante ella, como adorándola. Así que tomaron a Dagón y lo pusieron otra vez en su lugar. Pero al levantarse temprano al día siguiente, otra vez Dagón había caído rostro en tierra delante del arca del Señor. Y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral. Solo el tronco le quedaba a Dagón. Solo el tronco le quedaba a Dagón. Por tanto, hasta hoy ni los sacerdotes de Dagón ni ninguno de los que entran en el templo de Dagón pisan el umbral de Dagón de Asdod. Primero, en primera instancia es como, pues, ¿qué pasó? Dagón se cayó. Bueno, está bien, lo vamos a levantarlo y volverlo a su posición. Y como otra vez, un Dios falso gobernando sobre el Dios verdadero. Pero es irónico que este Dios poderoso supuestamente que tienen, ellos mismos tienen que levantarlo porque esa estatua no hace absolutamente nada. No hace absolutamente nada. Entonces, ellos tenían que levantar su propio Dios, pero esta vez Dios dice, no, ya no vamos a jugar esta. Entonces, yo no voy a permitir que nadie me derrota, menos que todo un ídolo muerto. Entonces, esta vez asegura que no hay confusión y tumba el ídolo otra vez, arranca la cabeza, corta las manos, dañando el ídolo irreparablemente y dejándole el mensaje muy claro. El Dios de Israel es inferior a ninguna persona. Y si él fue derrotado con la captura, con el robo del arca, es porque él mismo planeó eso y eso fue parte de su plan para cumplir sus propósitos. Versículo 6. Y la mano del Señor se hizo pesada sobre los de Asdod y los desoló y los hirió con tumores, tanto a Asdod como a sus territorios. Cuando los hombres de Asdod vieron lo que les sucedía, dijeron, el arca de Dios de Israel no debe quedar con nosotros, pues su mano es dura sobre nosotros y sobre Dagón nuestro Dios. Pero nota cómo dice aquí, Dagón fue destruida y cortaron sus manos. Y aquí vemos que era la mano de Dios que fue pesado sobre ellos. A diferencia del ídolo muerto, Dagón, el Dios verdadero es vivo y potente todavía. Eso no fue un Dios débil entregado a sus manos como creían. Ahora ellos estaban firmemente en las manos del Señor, de Jehová. Entonces, como en Egipto, antes de ellos,
Él aflige los filisteos con plagas. Y ellos correctamente reconocen lo que el Señor está haciendo y que está obrando, trabajando contra ellos, y reconocen la superioridad de Jehová sobre su ídolo, porque dicen: su mano es dura sobre Dagón, nuestro Dios. Dios deja clara quién era superior y quién era inferior. Versículo 8. Así que enviaron a buscar e hicieron venir a todos los príncipes o los reyes de los filisteos y les dijeron: ¿qué haremos con el arca de Dios de Israel? Que se traslade el arca de Dios de Israel a Gat. Mira, si tenemos un problema, mándalo a nuestros amigos en el otro pueblo. Respondieron ellos, y trasladaron el arca de Dios de Israel. Su solución al problema era mandar el problema a otro lugar. Buena técnica. Pero la misma cosa sucedió en Gat. Versículo 9. Pero después de que la habían trasladado, la mano del Señor estuvo contra la ciudad, causando gran confusión, e hirió a los hombres de la ciudad desde el menor hasta el mayor, saliéndoles tumores. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón. Bueno, la misma técnica. Y sucedió que cuando el arca de Dios llegó a Ecrón, los ecronitas clamaron y dijeron: han traído el arca de Dios de Israel hasta nosotros para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. En este momento los filisteos están totalmente aterrorizados de este arca y de Dios. Su noción previa que Dios fue inferior a su ídolo hace un rato se acabó. Ellos ya reconocen lo que está pasando y están totalmente asustados. Versículo 11. Por tanto, mandaron reunir a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron: saquen de aquí el arca del de Dios de Israel, y que vuelva a su sitio, para que no nos mate a nosotros y a nuestro pueblo, porque había un pánico mortal por toda la ciudad. La mano de Dios se hizo muy pesada allí. Y los hombres que no murieron fueron heridos con tumores, y el clamor de la ciudad subió hasta el cielo. Esto es porque me encanta esta historia. Dios, en su infinita sabiduría, está mostrando su soberanía total y su gobierno total sobre absolutamente todo. Por un lado, Él dice: jamás voy a permitir que me uses como un medio de conseguir lo que tú quieres. Jamás usted va a manipularme a mí. Yo soy el Dios del universo. Yo no soy un juguete en tu mano. Yo no existo para ti. Tú existes para mí. Yo no voy a permitir que tú juegues conmigo así. Pero al otro lado, si el mundo inconverso comienza a burlarse diciendo: uy, entonces Dios tan impotente, mira, capturamos el arca, Dios no es tan poderoso que quiere o que supone. No seas engañados. Está diciendo: yo no soy menos poderoso y yo nunca voy a permitir que los malvados ganen. Jamás. Los malvados no ganan, los malos no ganan. Solamente Dios, en su infinita sabiduría, podría aplastar el orgullo de los israelitas, su propio pueblo, y acabar del orgullo de los paganos al mismo tiempo. Y hay una lección importante aquí para Israel también y nosotros. Dios es poderoso sin tu ayuda. Él es independientemente poderoso. Él es Dios sin ellos. Entonces ellos no deben hacer la falsa suposición que Dios me necesita a mí. O mejor dicho, yo necesito a Dios. Él no tiene necesidad de mí. Los filisteos comenzaron en el principio temorosos de Dios por lo que habían escuchado de lo que había pasado en Egipto. Cuando ellos ganaron la batalla, estaban asombrados. Pues yo pensaba que ese Dios fue poderoso. Entonces, pues, ¿cómo ganamos tan fácil? Pero él dijo: no. Cuando ellos trataron de subordinar a Dios a sus ídolos, de una vez lo dejó muy claro que aún su victoria en la batalla fue bajo el control soberano de Él.
Eso no fue un accidente, eso no fue una muestra de debilidad, eso fue parte de su plan para conseguir más gloria, para sujetar todos los hombres a sí mismo. Al final de capítulo 5, las personas están convencidos que Dios es poderoso y le tienen terror. Entonces, Dios es demasiado grande ser manipulado o controlado o vencido. Capítulo 6 nos muestra que Dios es tan grande que Él va a recibir toda la gloria. Capítulo 6. El arca del Señor había estado 7 meses en la tierra de los filisteos. Entonces los filisteos llamaron a los sacerdotes y a los adivinos y les preguntaron: mira, eso ha salido de control. Llamamos los pastores. Eso es muchas veces lo que pasa, ¿no? Eso ha salido de control. Llamamos los líderes espirituales para saber qué hacer. ¿Qué haremos con el arca del Señor? Díganos cómo la hemos de enviar a su lugar. Después de 7 meses de terror y muerte y dolor, los filisteos pues han tenido suficiente y han aprendido la lección que Dios no está derrotado por nadie. Entonces ellos buscan cómo pues alejarse de la ira de Dios. Versículo 3. Y ellos contestaron: si envían el arca de Dios de Israel, no la envíen vacía, sino que ciertamente devolverán a Dios una ofrenda por la culpa. Están reconociendo su error, su pecado. Entonces serán sanados y sabrán por qué su mano no se ha apartado de ustedes. Y los filisteos preguntaron: ¿cuál será la ofrenda por la culpa que le hemos de devolver? Y ellos dijeron: 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, conforme al número de los príncipes de los filisteos, porque la misma plaga estuvo sobre todos ustedes y sobre sus príncipes. ¿Por qué ratones y por qué tumores? Probablemente es porque los ratones llegaron y con los ratones trajeron la plaga. Algunos han sugerido que pudiera haber sido la plaga bubónica, la muerte negra. La muerte negra. Y ellos dijeron que pues por la descripción de los síntomas y todo, pues no sabemos, pero es posible que eso fue. Y eso también fue traído por ratones. Entonces ellos, obviamente, habían ratones que estaban acabando no solamente las personas, pero la tierra, dice el pasaje. Entonces habían ratones causando tantos problemas y con los ratones llegó la plaga. Y en su religión ellos tenían que hacer ofrendas para apaciguar los dioses. Entonces ellos dicen que vamos a hacer una ofrenda para apaciguar la ira de Dios, para que nos dejen paz. Versículo 5. Harán pues semejanzas de sus tumores y semejanzas de sus ratones que asolan la tierra. Como dije, era la tierra también, la tierra fue afectada. Y darán gloria al Dios de Israel. Ese es el punto, ¿no? Ellos dicen que mira, eso está mal, todo lo que ha pasado es mal, nos equivocamos mucho, nosotros tenemos que glorificar a Dios, vamos a dar gloria al Dios verdadero por todo lo que ha pasado. Tal vez Él alivie su mano de sobre ustedes, de sobre sus dioses y de sobre su tierra. ¿Por qué entonces endurecen sus corazones como endurecieron sus corazones los egipcios y Faraón? Cuando Él los trató severamente, no dejaron ir al pueblo y ellos se fueron. Dios va a recibir la gloria en absolutamente todo. Y vamos a ver que los filisteos eran los primeros darle la gloria, reconocer su poder y hacer ofrendas. Y ellos reconocen: a menos que queremos estar totalmente acabados como los egipcios, nosotros tenemos que reconocer nuestro error y enmendarlo. Y mira, ¿sabes qué? Hay algo que pensaba. Ellos dijeron: no endurecen sus corazones como los egipcios. Eso es una lección, un principio valioso para nosotros. Cuando yo veo cómo el pecado está destruyendo la vida de otra persona, debo aprender
de lo que ha pasado cuando esa persona endureció su corazón y no repetir el mismo error, el mismo pecado. Cuando yo veo la destrucción que trae el pecado a un familiar, a una persona en la iglesia, a cualquier persona, eso debe ser como alerta. Nosotros debemos arrepentirnos y correr hacia Dios para que lo mismo no pase a nosotros. Porque el pecado destruye. Sin embargo, lo que pasa próximo demuestra que quizás no eran 100% convencidos que era Dios. Entonces ellos quieren hacer una prueba más. Versículo 7. Ahora pues toman y preparan un carro nuevo y 2 vacas con crías sobre los cuales no se haya puesto ningún yugo. Aten las vacas del carro y lleven sus becerros a casa, lejos de ellas. Tomen el arca del Señor y colóquenla en el carro y pongan en una caja a su lado los objetos de oro que le entregarán como ofrenda por la culpa. Luego déjenla ir y que se vaya. Y observen aquí, si sube por el camino de su territorio a Bet-Semes, entonces él nos ha hecho este gran mal. Pero si no, entonces sabremos que no fue su mano los que nos hirió, no sucedió por casualidad. Entonces vamos a poner esas vacas aquí y hay 2 rutas. Si toman esta ruta, fue Dios. Si toman esta ruta, por casualidad. Entonces los hombres lo hicieron así, tomaron 2 vacas con crías, las ataron al carro y encerraron sus becerros en casa, colocaron el arca de Dios, el Señor, en el carro y la caja con los ratones de oro y las semejanzas de sus temores. Pero mira, realmente en hacer esas 2 cosas, estaban preparando el escenario, digamos, para que sea casi imposible que las vacas tomaran la ruta correcta. Primero, dice que el hecho que nunca hayan sido juntas significa que cuando iban a poner el yugo por encima de las vacas, si nunca han sido o nunca han trabajado y entrenado así, no van a hacer nada. Van a parar ahí y no van a hacer nada. Porque no saben qué hacer. Están dando a Jehová una oportunidad más tomar toda la responsabilidad por qué ha pasado. Y el otro es separarlos de sus crías, de sus becerros. Era prácticamente imposible que hubieran dejado para atrás sus crías. Mejor dicho, hubieran hecho la vuelta y caminado hacia sus crías. ¿Qué pasó? Versículo 12. Y las vacas tomaron el camino recto en dirección a Bet-Semes. Iban por el camino, mugiendo mientras iban. Mugiendo es decir, querían volver, pero no lo hicieron. Y no se desviaron ni a la derecha ni a la izquierda. Los príncipes de los filisteos la siguieron hasta el límite de Bet-Semes. Esta frase lo deja totalmente claro con 2 frases. Tomaron el camino recto en dirección a Bet-Semes y no se desviaron ni a la derecha ni a la izquierda. Como si Dios estuviera diciendo, en contra de sus instintos maternas para buscar sus crías, obedecieron a Dios en vez de sus instintos, solamente para demostrar, no hay ninguna duda que Dios es quien está manejando absolutamente todo eso. Porque imagino, pero nosotros como lectores conocemos a Dios, pensamos que claro, que va a tomar el camino hacia Israel, pero para ellos no sabían. Entonces están como, bueno, hemos puesto como todo a favor de que fue por casualidad. Y de una vez fueron directamente al camino correcto. A mí me encanta eso, porque está mostrando que Dios está totalmente soberano sobre absolutamente todo. Y no había ninguna duda, no es que ellos llegaron al no, es que de una vez fueron directamente donde el Señor había determinado. Él quería dejar totalmente claro, todo lo que está pasando aquí, yo estoy manejando. Nada es por casualidad. La obra de Dios, su mano, se ve claramente. Versículo 13. El pueblo de Bet-Semes estaba segando el trigo en el valle y alzaron los ojos y al ver el arca se alegraron al verla. El carro llegó al campo de Josué
el Bet-Semita, y se detuvo allí donde había una gran piedra. Y ellos partieron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocaustos al Señor. Los levitas, que eran los únicos que estaban permitidos lidiar con el arca, bajaron el arca del Señor y la caja que estaba con ella, en la cual estaban los objetos de oro, y los colocaron sobre la piedra grande. Entonces los hombres de Bet-Semes ofrecieron holocaustos e hicieron sacrificios aquel día al Señor. Realmente, imagínate la sorpresa de ese pueblo. ¿Qué pasó? 7 meses después llega un carro sin conductor y aquí es el arca. ¿Qué está pasando aquí? Obviamente se regocijan y comienzan a glorificar a Dios y ofrecen sacrificios y ofrendas a Dios. Y Dios está otra vez demostrando: yo no soy solamente digno de la gloria en la tierra de los filisteos, sino en Israel también. Ustedes olvidaron eso, pero estoy demostrando eso en este momento. Y hay una lección importante para nosotros también. El hecho que el arca volvió por su cuenta, Dios está otra vez diciendo a Israel: yo no te necesito como tú me necesitas. Nota, yo no dije que Dios no quería Israel, sino que no necesitaba a Israel. Él no necesitaba un grupo de rescate para el arca. El arca volvió solo. Qué tremendo. A veces nosotros pensamos que tenemos que ayudar a Dios. Bueno, pues Dios me parece que tenemos que defender a Dios a veces en cosas que Él ni siquiera se defiende. No, pues mira, tú tienes cáncer, así que pues no es que el Señor está soberano sobre el cáncer, es que Él pues a veces como lo permite. No, el Señor ordena todo. Uy, no, pero eso suena mal de Dios, así que tengo que defender a Dios. Dios no trata de defenderse. Él dice: yo soy soberano sobre absolutamente todo. Acéptalo o no, pero así soy yo. Obviamente hay maneras de explicar eso. Pero el punto es que Dios no quiere defenderse. Así soy yo, adórame o no. Y Él no necesita a los israelitas. Él puede defender su propia gloria. Como un autor antiguo dijo: tú no tienes que defender un león, solamente tienes que abrir la puerta de la jaula y él defiende solo. Dios puede defender su propia gloria y puede obrar por su propia parte si nosotros perdimos la vista de quién es Él. Él no necesita nuestro servicio, nuestro evangelismo, tus dones para ser glorificado. Si olvidamos y dejamos de mostrar Dios, o si olvidamos el gran Dios que tenemos y comenzamos a ver Dios solamente como una herramienta de manipular y para utilizar para alimentar mis deseos carnales, Él va a cuidar de su propio honor. Versículo 16. Cuando los 5 príncipes de los filisteos vieron esto, regresaron a Acrón el mismo día. Estos son los tumores de oro que los filisteos entregaron como ofrenda por la culpa del Señor: uno por Astot, uno por Gaza, uno por Ascalón, uno por Gat y uno por Ecrón. Y ratones de oro conforme al número de todas las ciudades de los filisteos que pertenecían a los 5 príncipes, tanto de ciudades fortificadas como de aldeas sin murallas. La piedra grande sobre la cual colocaron el arca del Señor es testigo hasta el día de hoy en el campo de Josué el Bet-Semita. Y Él nos deja una señal, una cosa, un recordatorio de su gloria para que nosotros no podemos olvidar lo glorioso que es. Y ahora tenemos esta conclusión rara. En versículo 19, pues uno pensaría: bueno, pues termina allá, todo bien. Y mira versículo 19. El Señor hirió a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca del Señor. De todo el pueblo hirió a 50,070 hombres. Hay una confusión ahí, no sabemos por los manuscritos si es 50,070 o 70. No importa, era mucho. Y el pueblo lloró porque el Señor había herido al pueblo con gran mortandad. Y los hombres de Bet-Semes dijeron: ¿quién puede estar delante del Señor, este Dios santo? ¿Y a quién subirá a alejarse de nosotros?
Y esta tragedia refleja que Dios no solamente requiere de los paganos, sino de de su propio pueblo que reconozcan su santidad. Aparentemente algunos tenían un pensamiento casual del arca. Quizás pensaron, bueno, el arca fue robado, así que no era tan potente que pensamos antes. Quizás no era tan santo que pensamos antes, y algunos querían como observar y como inclusive algunos, pues no es tan claro si miraron dentro del arca, pero la manera irreverente y desobediente que trataron el arca, de una vez Dios mata una cantidad de personas. Números 4 dijo que fue ilegal observar y mirar el mueble santo. Quizás no es sorprendente, en vez de ver su pecado y reconocer y arrepentirse y ser más reverente, ellos solamente buscaron escapar a la presencia del Señor y mandar el arca a otro lugar. La misma pasó con Jesús. ¿Recuerda cuando Jesús sanó de los demoníacos y mandó todos los demonios a los cerdos? ¿Qué pasó a la gente? Se asustaron y dijeron, aléjate de nosotros. Yo siempre he pensado que eso es una respuesta rara. Si Dios hace algo tan grande, pues ven aquí, yo quiero conocerte más. Pero para muchas personas, lamentablemente, hoy en día, después de enfrentarse cara a cara con la gran soberanía de Dios y las consecuencias de su santidad, no aman a Dios, sino quieren huir de Dios y quitarse de su presencia. ¿Qué van a hacer hoy ustedes? Enfrentados con la majestad y el poder de Dios, ¿qué van a hacer? ¿Acercarse o alejarse de Él? En conclusión, nosotros servimos un Dios grande, un Rey supremo que desea relación con nosotros y que ha hecho absolutamente todo necesario para salvarnos en la obra de Cristo Jesús, pero no es un Dios que puede ser manipulado y no es un Dios que existe para satisfacer mis demandas. Quien va a estar derrotado por los sustitutos del mundo. Él es un Dios que va a ser glorificado o por fuerza o voluntariamente. Y esa es la opción que tenemos. ¿Voy a dar toda la gloria a Dios voluntariamente o rechazarlo y por obligación y por fuerza doblar la rodilla delante de Él en juicio? Filipenses 2, 9 a 11. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. En vez de huir a Dios por su majestad aterradora, nosotros tenemos que correr hacia Dios, aferrarnos a Él a través de la obra de Cristo en nuestro lugar, por lo cual podemos entrar en su presencia con confianza, no por nuestros propios méritos, sino porque Cristo ha ganado la aceptación. Nosotros, aunque somos hijos de Dios como cristianos, tenemos esa familiaridad, tenemos esa confianza, nunca podemos tomar por sentado esta relación y comenzar a tratar de una manera casual con el Señor. No podemos tratarlo como un objeto para servirme a mí y olvidar que yo soy su esclavo. Él no es mi esclavo, Él es mi rey y yo tengo que hacer lo que Él dice, y si Él determina no darme algo, es porque no lo necesito. Bueno, que este gran Dios ayudarnos, que este gran Dios pueda ayudarnos a amarlo y adorarlo como es, y no solamente buscando sus dones, no solamente buscar sus bendiciones, pero buscarle a Él mismo. Oremos. Señor, gracias por este relato en la Biblia que en el principio parece un poco raro,
pero qué gran testimonio del poderoso, que soberano, que divino que tú eres. Ayúdanos, Dios, tener una perspectiva grande de ti y que podemos adorarte, no solamente buscar cómo aprovechar tus beneficios, aunque hay muchos. Señor, gracias que tú eres demasiado grande para ser manipulado. Gracias, Dios, que tú eres demasiado grande para ser derrotado y que tú vas a recibir toda la gloria por la grandeza que eres. Te amamos, queremos amarte más, queremos ser siervos fieles y eso solo pasa por tu gloria. Gracias que aunque tú eres inmensa y majestuoso y grande, por la obra de Cristo Jesús, nosotros podemos tener una relación de hijos y padre y podemos acercarte con confianza al trono de su gran potestad, porque Cristo ha ganado la entrada y solamente a través de Él podemos hacerlo. Ayúdanos, Señor, ser una iglesia de un Dios grande. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.